El problema viene, creo que, de dos grandes situaciones o de dos grandes momentos, y por eso creo que es importante leer esta sentencia en el marco de una línea jurisprudencial más amplia que la Corte había venido desarrollando desde, digamos, los primeros pronunciamientos sobre la reforma constitucional del 2011. La primera confusión es que en el expediente Varios, 912, diagonal 2010, vinculado con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla, la Corte parece hacer una confusión terminológica entre control difuso y control ex oficio. Parece que la Corte los une pensando que son, digamos, sinónimos, y ese criterio permaneció por ahí un rato, hasta que por ahí del año 2015 la Corte, el Pleno, tuvo que resolver un amparo directo en revisión precisamente, que es el amparo directo en revisión 1046, me parece, diagonal 2012, en el que precisamente un tribunal colegiado en amparo directo había inaplicado una norma del Código Civil del Distrito Federal porque había considerado que era inconvencional, es decir, contraria a derechos humanos. Ese amparo llega a la Corte en vía de revisión en un recurso extraordinario y la Corte siente un criterio ahí importante que es donde se traduce o donde empieza todo el problema. La pregunta que en ese momento la Corte resolvió en el amparo directo en revisión 1046 diagonal 2012 fue si los tribunales colegiados de circuito pueden hacer control ex oficio, es decir, recordemos que estemos en vía incidental, cuando no hay una petición directa de la parte quejosa ni una suplencia de la queja, si pueden hacer o no control de convencionalidad únicamente de las normas que rigen el procedimiento de amparo, es decir, de las normas que aplican ellos y ellas, en caso de las magistradas, cuando resuelven un amparo directo, o también de cualquier otra norma sustantiva o procesal vinculada con el acto de origen, es decir, con una sentencia o con un acto, digamos, de autoridad. En aquel momento, en el año 2015, el Pleno de la Corte dijo que solamente los tribunales colegiados podían hacer control ex oficio respecto de normas procesales de la ley de amparo. Y lo justificó a partir de cuatro argumentos que si quieres en un momento posterior abordamos, que son, digamos, los que la Corte en este caso analiza de manera concreta para abandonar el criterio del asunto anterior. Entonces, el problema estaba precisamente en una confusión terminológica, por un lado, vinculada con el expediente Varios, pero por otra también con un criterio del año 2015 por parte del Pleno de la Suprema Corte, en donde limitaba justamente el alcance del control ex oficio por parte de tribunales colegiados únicamente a legislación procesal en materia de amparo o Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en el caso de aplicación supletoria, el Código de Procedimientos Civiles. Lo cual parecía un poco, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero parecía un poco restrictivo también. Es decir, por eso es muy importante, Daniel, que refieras precisamente el origen de esto. Y tan es así, que luego da lugar a toda esta playa de un colegiado entendió una cosa, otro colegiado entendió otra cosa. Se buscó la forma en fin, darle un poco la vuelta a este criterio porque había la necesidad, vaya, se daban cuenta los magistrados, las magistradas de que de repente había asuntos donde claramente se estaba violando Sí. tratados internacionales o el parámetro, ¿no? Y se llega a esto, pero hay que tener claro el origen y efectivamente identificar cómo esto al final del día forma parte, lo veo como un eslabón, ¿no? Exactamente. Como una etapa de reflexión, de discusión en el seno de la Suprema Corte sobre qué hacemos con este tipo de temas, cuál es el papel que le toca jugar a cada órgano y sobre todo, ahorita lo vamos a platicar, con qué alcance.